cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Qué fantástico, ¿eh? Dígale a que está a su lado: lo que Dios te ha dado, ese es un don, es irrevocable. Te lo dio, es irrevocable. Ayúdeme a orar por este pliego de necesidades y peticiones. Padre Dios, tú estás en todo lugar y yo sé que conoces todas las cosas, pero como un acto de fe, como un punto de contacto, escribimos estas peticiones, estas necesidades, y tu palabra dice que si dos de nosotros nos convenimos en cualquier cosa que pidamos, cualquier cosa, tú lo vas a hacer. Señor, nos convenimos aquí todos para orar por estas necesidades y estas peticiones y pedirte que en tu gran misericordia des tu palabra, Señor. Una palabra tuya basta para que el milagro suceda. Y pedimos, Señor, que tu mano se extienda y toda fuerza maligna sea vencida, toda situación negativa, Señor, tu gracia extienda, Señor, un milagro, y que salud venga, Señor, a aquellos cuerpos que están enfermos, sanidad, Señor, al alma, bendición, prosperidad, solución, Señor, a aquellos que necesitan una asistencia divina. Envía tus ángeles, Señor. Oramos por cada petición, por cada necesidad. Llegue el nombre de Cristo, te suplicamos, Señor, extiende tu mano, para que milagros, prodigios, maravillas sean realizados, Señor. Y Dios del cielo, habla a nuestro corazón. Dame la capacidad, la unción, la gracia de poder transmitir, Señor, lo que tu Espíritu quiere que nosotros, Señor, recibamos en nuestro ser para nuestra edificación. Habla también, Señor, a aquellos que están pendientes a través de los medios de comunicación. Dios mío, que tu palabra les alimente, que tu palabra, Señor, haga la obra para la cual tú la envías. En el nombre de Jesús, pueblo de Dios dice amén. Amén. Siéntense, amados, que están de pie. Estaba sentado ahí antes de pasar acá y me pegó muy fuerte. He estado tantos pensamientos que vienen a mi mente sobre este versículo 24. Este verso 24 nos habla a nosotros de un trabajo divino, de un quehacer divino con Israel. Este trabajo me revela a mí, y cuando estaba, le digo, ahí empezaron a venir los pensamientos, las imágenes, todo el trabajo que Dios realizó con Israel, como de todos los pueblos de la tierra, Dios escoge a una nación, a un pueblo. Usted sabe la historia, la ha leído, está en la Escritura. Y vemos claramente cómo la intención de Dios, la intención divina, al escoger a una nación sobre esta tierra. Déjeme hacer un poquito de
ilustración anterior. Nosotros por la palabra del Señor sabemos que Dios es creador de muchas cosas. Lo primero que Dios creó es lo invisible, lo que no vemos. Esa creación de Dios que se habla en la Escritura, que sorprenden algunas cosas de cómo serían esos seres que Dios creó. Llámele usted ángeles, querubines, serafines, llámele dioses, porque también ahí se menciona eso. Creaciones que Dios hizo en toda su extensión, en todo lugar. Ahora que tenemos la oportunidad de que la ciencia nos permite tener una imagen vivida, una imagen clara de la extensión del universo, que algunos dicen que no es un universo, sino son universos, que son increíblemente espacios tan inmensos que nosotros no podemos entender, no podemos tener un parámetro mental para decir así es el universo. Es de alguna manera para nuestra mente hasta infinito ese universo, donde Dios ha creado y donde el libro de Hebreos dice que es el sustentador de todo eso. Y de pronto vemos nosotros dentro de la gran creación de Dios el hecho de que aparezca un tercer planeta en el sistema solar, planeta que bendecimos porque yo bendigo la tierra. O sea, ¿cuántos bendicen la tierra? Es un planeta maravilloso, un planeta bello, un planeta que lamentablemente a nosotros nos toca vivir en las ciudades muy pobladas y por eso no lo disfrutamos. Pero la gente que vive en el campo, la gente que disfruta la naturaleza, disfruta las aves, disfruta los paisajes, una de las experiencias más fuertes en cuanto a la naturaleza es una noche oscura en las montañas donde no hay luz. Y si usted tiene la oportunidad algún día de poder tomar unos 2 días de descanso, váyase por aquí por el lago de Leitajo, váyase por las montañas y trate de que la noche lo agarre en las montañas arriba, para que usted pueda ver el cielo. Y usted va a ver un cielo tan estrellado que asusta, algo que no se ve aquí, porque aquí estamos plagados de luz en la ciudad. Y uno se pregunta, en todo ese vasto firmamento, todo eso que Dios ha creado, de pronto Dios tiene misericordia de un planeta donde escoge un pueblo. Fíjese qué tremendo. Yo pienso siempre que nosotros somos muy privilegiados y Dios tiene algo especial con el ser humano. Por eso es que nos crió a imagen y semejanza de Él. Y entonces, al observar todo eso, Dios tiene propósitos, planes. Hoy más que nunca, ahora que he llegado a los 25 años, no, a los 44 años de conversión. Ahora me doy cuenta que el propósito de Dios, platicaba con un hermano y le decía, hoy veo que la muerte no es para mí en lo personal, no es el fin ni la culminación de un plan de Dios para mi vida, sino todo lo contrario, es el inicio del plan de Dios que tiene para mi vida. ¿Por qué? Porque la Biblia revela que Dios tiene un propósito eterno. Entonces, en ese propósito eterno,
Evidentemente hay que aprender y hay que sumergirse no solamente en la dimensión de la comunicación divina, sino de las leyes espirituales. Y creo con todo mi corazón, creo que todo lo que nosotros vivimos aquí en la tierra, todo, a los que aman a Dios, todo está colaborando con un propósito. Y el propósito es trabajar nuestra esencia espiritual para poder Dios desarrollar su plan eterno. Es decir, ya yo no le veo a las situaciones negativas un despropósito, porque alguien podrá, por eso es que entendemos en la Biblia cuando Santiago dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y uno dice: pero ¿a quién le gustan las pruebas? Pero esas pruebas vienen, esas situaciones vienen a nuestra vida para labrar en nuestro ser interior la imagen, la forma que Dios quiere que tengamos para su propósito eterno. Déjeme explicarle esto, porque creo que muchos en la vida, por ejemplo, el libro de Hebreos dice que hubieron hombres y mujeres, profetas, gente santa, que recibieron promesas de Dios y que Dios les dio promesas, pero que usted lee ahí que se murieron sin recibirlas. Entonces uno dice: ¿cómo? Porque a veces nuestros parámetros mentales nos hacen creer que Dios está hablando en razón de los 60, 70 u 80 años que usted va a vivir en la tierra. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios está hablando en proporción de un propósito eterno. Entonces, yo debo saber que hay propósitos que Dios va a desarrollar en la tierra, pero que son propósitos de formación. Mientras que el propósito eterno es un propósito de administración. O sea, usted y yo estamos siendo formados, estamos siendo conformados, estamos siendo trabajados, por eso Dios permite, hermano. Y usted se va a preguntar: ¿por qué a veces me pasan cosas que si yo le pido a Dios y no me contesta? Y yo le digo: Señor, ¿por qué esta enfermedad? ¿Por qué este problema? ¿Por qué esta situación? Y Dios dice: bástate mi gracia. Mira, estoy trabajando contigo no con un propósito temporal solamente, sino con un propósito eterno. Y entonces yo veo en la palabra del Señor que le digo que este verso me despertó en mi espíritu una meditación que todavía la tengo, y de pronto veo que Dios escoge de las naciones caídas, naciones en pecado. Dios escoge un hombre y lo llama, y comienza un trato especial con Abraham. Usted sabe la historia del pueblo de Israel. Dios empieza a darle a Abraham experiencias espirituales como un maestro, como un tutor, como una nodriza, como alguien que se acerca a un ser que está en una necesidad profunda de luz, que está sumergido en la oscuridad. Por eso dice el Evangelio de Juan que la luz vino al mundo y las tinieblas no comprendieron la luz. Y nos visitó del cielo. Dios visita a Abraham y lo empieza a enseñar. Y Abraham le enseña a su hijo Isaac. Isaac, hermano, usted sabe las experiencias tan terribles que vivió. Por ejemplo, ver a su padre que lo amarra a un altar y que lo va a sacrificar. Eso es una impresión que tuvo haber quedado en el espíritu de Isaac muy fuerte.
diciendo, ¿por qué? ¿Por qué viví eso? Pero cuando leemos y estudiamos un poquito y tratamos de captar la mente y el propósito de Dios, vemos que el sacrificio eleva al ser humano. O sea, la gente espiritualmente elevada no es la gente que tiene carismas, no es la gente que tiene unción, no es la gente que ve visiones, porque hasta, perdónenme, no se sienta mal nadie, hasta los burritos ven visiones en la Biblia. La gente que tiene, que en un momento dado es gente que se puede decir ya está siendo trabajada por Dios, es que su esencia espiritual es capaz de sacrificarse, como Jesús, como Pablo, como una madre que de pronto es capaz de dejar de comer para que sus hijos coman. Eso es fruto de madurez. Y entonces Dios escoge a Isaac y luego viene Jacob, las 12 patriarcas. Usted sabe la experiencia maravillosa de Egipto, cómo comenzaron muy abundados en Egipto, pero 400 años después eran esclavos. Y Dios permite que experimenten el dolor de la esclavitud. Dicen los sabios de Israel que esos 400 años formaron el espíritu de la nación israelita. Que esos 400 años de esclavitud hicieron que ellos comprendieran la bendición de la libertad. Hicieron que ellos comprendieran, hermano, la bendición de tener una tierra. Eso, Dios estaba labrando, trabajando el espíritu de la nación israelita. Pero de pronto, óigame, llega el tiempo donde la etapa de la formación espiritual se termina. Y ahora Dios llega y dice, llegó el momento de cumplirles una promesa. Y los va a sacar de Egipto. Y los va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y los va a prosperar y los va a bendecir. Pero antes de llegar a esa tierra, lo que quiero que vea es que, hagamos un paréntesis aquí. Lo que quiero que vea es que Pablo dice que Israel es un olivo cultivado. Quiero que reciba usted lo que yo recibí ahí sentado. De pronto veo a Dios trabajando sobre Israel, pero no le llevó a Dios una semana. No le llevó a Dios, hermano, como la creación fue hecha en una semana. El trabajo le va a llevar a Dios 7 milenios. Trabajar. Hagamos un paréntesis aquí en lo que yo me echo un trago. Pregúntele a la que está a su lado, ¿te gusta trabajar? ¿A cuánto nos gusta trabajar? ¿Verdad que es tan satisfactorio cuando uno trabaja? Ay Dios, solo 3 amenes. A ver, levante la mano a los que nos gusta raganear. ¿No le gusta raganear? A mí sí. A mí sí, de vez en cuando me gusta no hacer nada. Pero no hay satisfacción en la raganería. El perezoso nunca va a tener nada. El perezoso solo desea, como me dijo un hermano, ay hermano, fíjese que estoy deseando ir otra vez a Israel. Así, ¿cuándo fuiste? Nunca, me dijo, pero siempre he deseado. Pero el que trabaja es el que se esfuerza, el diligente tendrá abundancia. Bueno, cerramos el paréntesis. Y entonces viene, yo lo que quiero que vea es que Dios trabajó a Israel. No lo improvisó. No, Dios, hermano, perdóneme, Dios no saca ministros macro, güey. Dios no saca gente, hermano, dice, No.
los trabajó a Israel. Lo trabajó, hermano, por 400 años en opresión. Y es que a veces nosotros no vemos que el mejor maestro muchas veces es el dolor, la angustia, el momento de crisis. Dice un pensador que en los momentos de crisis es cuando sale lo mejor o lo peor de uno. Ahí es cuando, hermano, qué cosa. Tú puedes tener muchos amigos y hermano aquí y hermana amada y mi amor y I love you y I need you, pero cuando estés en un problema serio, vas a conocer el corazón de los que verdaderamente son tus amigos. Porque las crisis sacan lo mejor y lo peor de nosotros. Entonces viene Dios y trabaja a Israel. Cuando estaban en Goshen, hermano, nadie peleaba, si todo era abundancia. Pero cuando llegaron los años de esclavitud y de repente el Moisés, hermano, llega con un mensaje, llegó el tiempo de una nueva etapa. Hermano, Faraón, ¿qué hizo? Los oprimió más. Y entonces ellos empezaron a murmurar contra Moisés. Mira, nos están agravando las cargas. Y en lugar de liberación lo que tenemos es más conflicto. Pero Dios estaba probando el espíritu de ellos. Hermano, Dios estaba probando el fruto. Porque déjenme decirle, ¿a cuántos de nosotros nos gusta trabajar de regalado? Te va a su trabajo y le dice: mira, a mí no me pague, yo trabajo por amor al arte. Y trabaja. Nadie. A usted le gusta recibir su chequecito, ¿verdad? Y cuando usted lo recibe, y si está abundado, no se lo enseña a la señora, sino. Y entonces Dios tampoco le gusta trabajar de regalado. Está caliente, ¿va? Creo que hay mucha calefacción. ¿O será la unción? No, es calefacción. Y entonces, déjeme llevarle a esto. Termina la etapa de Egipto y Dios quiere saber si el espíritu de la nación ya está formado. Y entonces lo lleva al desierto. Y en el desierto empieza Dios a ver las deficiencias que hay. Y por eso el trabajo de Dios, hermano, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y de repente Dios viene y dice: no, falta esto, están deficientes en esto. Estoy hablando de la formación interna del espíritu. Hasta que los lleva al monte Sinaí. Dicen los que entienden el idioma hebreo que cuando Israel llega al monte Sinaí, que ahí se dio la unión de la ley con el pueblo. Lo que realmente pasó en el monte es un matrimonio. Dios se casó con Israel, pero Dios no se casa con una niña. Dios se casa con una mujer formada. El libro de Ezequiel, me parece, en el capítulo 16 nos enseña cómo Dios limpia, cómo Dios cría y sustenta. Y de repente Dios pasa y ve que Israel ya tiene pechos y ve que ya está bien formada. Y entonces dice: te tomé y fuiste mía. O sea que Dios, hermano, en el lenguaje del amor, del matrimonio, Dios está diciendo ahí que en el momento de que Israel llega al monte Sinaí, tiene un grado de madurez para ser esposa de Dios. Ahora Dios va a compartir con Israel algo que Él quiere compartir de lo divino, porque ya Israel está maduro espiritualmente hablando. ¿Me estoy dando a entender? Y entonces hay un convenio. Por eso usted va a encontrar, y si usted le gusta estudiar, busque en los comentarios rabínicos.
El momento de la Torá, el momento de la unión de la ley con Dios era como un matrimonio, donde Dios dice, bueno, ahora ya no seremos dos, seremos uno. Ahora tú y yo seremos uno. Y entonces Dios lo lleva a Canaán, que es otro propósito terreno. Pero lo que quiero que usted vea es que Dios trabajó a Israel. Por eso voy a leerle otra vez este versículo. Israel es el olivo cultivado, es decir, Dios preparó la tierra, Dios puso la semilla, Dios lo regó. Estoy hablando de la nación, hermano, porque no hay otro pueblo en todo el mundo que tenga la visitación de Dios como Israel lo ha tenido. No hay. Antes de decir lo que voy a decir, quisiera saber si en medio nuestro hay alguien que sea descendiente israelita o judío. No veo ninguna mano. Muy bien. Eso quiere decir que ninguno de nosotros pertenece por descendencia carnal al olivo cultivado. Y como no somos el olivo cultivado, la Biblia nos da otro nombre: acebuches, olivos silvestres. Miren, estimados amigos y hermanos, hoy voy a decir cosas que quizás van a molestar a algunos. Bueno, siempre me reclaman, pero estaba yo teniendo en un sueño. Yo vi algo que creo que va a pasar, hermoso, bonito. Pero vi que estábamos ministrando a todos aquellos hermanos que no habían tenido relación con su padre, que por razones X, Y o Z, papá no estuvo en casa, papá los abandonó, crecieron sin padre. Y entonces vi que los estábamos ministrando porque era necesario que ellos llenaran ese vacío de su alma de tener una relación con un padre, con papá. Y estábamos ministrándolos porque Dios estaba llenando ese vacío. Pero de pronto, hermano, entiendo y entendí algo. Un hijo que crece sin padre no es igual a un hijo que crece con padre. ¿Por qué? Porque hay deficiencia espiritual, porque hay inseguridad, porque de pronto, hermano amado, si yo no tengo a mi papá, ¿quién me va a defender? Si yo no tengo a mi papá, ¿quién me va a proveer? Mira, no importa si tu padre sea un bandido, pero lo tienes, dale gracias a Dios porque está llenando un vacío en el alma. Yo bendigo a Dios por mi papá. Mi papá está así, ya camina. Pero digo, gracias a Dios, bendigo a Dios por mi madre. Porque de pronto me doy cuenta que no es lo mismo crecer sin padre que crecer con padre. Porque el que creció con padre y madre tiene padre y madre. Pero el que creció sin padre, solo madre. Y el que creció sin padre, ni madre, no tuvo madre, ni tuvo madre, ni padre. Está terrible. Y de repente, hermano, crecer sin papás, ¿dónde aprende uno respeto? ¿Dónde aprende uno autoridad? ¿Dónde aprende uno a amar a las autoridades? Si crecí en la calle, si crecí con los amigos, con las pandillas, eso es ser un olivo silvestre. Nosotros somos considerados por Dios acebuches, como diciendo, perdone, californianos, norteamericanos, mexicanos, centroamericanos, sudamericanos, esos son acebuches. ¿Quién te crió en lo espiritual?
hijos de hechiceros, hijos de brujos, hijos de idólatras. Hermanos, nos echaban la chilca, nos pasaban el huevo, acebuches. Y por eso espiritualmente nosotros, hermano, tenemos que entender que hay diferencia entre un niño creado en casa, educado, y un hijo que no se crió con papá y mamá. Dicho sea de paso, por eso es importante que nuestros niños, bien o mal, no pierdan el contacto con los padres. Porque aunque papá sea lo que sea, llena un vacío en tu alma. Tu mamá llena un vacío dentro de ti y te vas estabilizando. Yo he encontrado, por eso es que he encontrado, por ejemplo, mucha rebelión en algunos muchachos, porque no tienen la imagen de papá, que no tienen la imagen de mamá. Ellos, hermano, ellos les cuesta. Aquí no hay ninguno, son los que están allá, tampoco allá, por allá, lejos. Hermano, a ellos les cuesta reconocer autoridad, a ellos les cuesta respetar la autoridad, a ellos les cuesta, hermano, son seres inestables porque son acebuches silvestres. Y nosotros éramos considerados un acebuche silvestre. En cambio Israel no. A Israel tuvo un padre. A ver, ¿quién es el padre de la nación mexicana? Sepa Judas, hermano. ¿Quién es el padre de la nación guatemalteca? No me vayan a decirte que un humano. Saber, hermano. A ver, le voy a poner una tal vez, no me malinterprete, por favor. No me estoy insultando, ni estoy insultando a usted. Los estoy acribillando. Y también me estoy acribillando yo. ¿Usted se recuerda quién fue su tatarabuelo? ¿Usted sabe quién fue su ascendiente, no se dice ascendente del siglo XV? ¿O usted nació por casualidad en este siglo? ¿Usted sabe quién fue su abuelo? Pero pregúntele a un judío, a un israelita. Pablo decía: yo soy del linaje de David, de la tribu de Benjamín. Yo soy esto, decía, hebreo de hebreos, hebreo de pura cepa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este pueblo, hermano, lo trabajó Dios. Es decir, a mí me hubiera gustado que Dios hubiera escogido a los guatemaltecos, aunque yo no soy realmente originario de ahí. Porque yo soy una mezcla, ¿saber de qué, hermano? Yo empecé a averiguar un poquito de dónde vienen mis ancestros, hermano, y de repente empecé a saber que venimos del norte de España, que éramos de las tribus perdidas de Israel. Saber, hermano. Me imagino que tal vez tengo sangre hasta negra ahí, porque de vez en cuando me gusta me gustan los colores, hermano. Mira, a mí, yo porque mi mujer no me deja, pero yo me vestiría de amarillo, de verde, de rojo. Hermano, sí, a mí me gusta eso. Y que yo sepa, es la raza morena la que le gusta eso. Entonces me imagino que más de alguno aquí atrás. Era yo, ustedes no, un acebuche silvestre. Sin embargo, dice la Biblia que viene Dios, y escuche, aquí voy a lo que me tiene emproblemado en la mente. Dios los trabajó a Israel. Les dio la ley, les dio profetas, les dio enseñanza, les dio milagros, hermano. Israel tiene todo. Él estaba en la escuela divina. Pero cuando Dios esperó, porque voy a llevarle a un versículo del libro de Gálatas. Vaya conmigo al libro de Gálatas.
Y tal vez me van a ayudar hermanos que son bíblicos, porque el verso lo sé, pero no sé dónde está. Dice que cuando llegó el tiempo, Dios envió a su hijo nacido bajo la ley. Ahí está, 4:4. Gálatas 4:4. Pero cuando vino, ¿qué dice ahí? La plenitud del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Eso quiere decir que de repente Dios trabajó Israel, lo enseñó, hermano, como un olivo cultivado. Póngame cuidado a esto. Como un olivo cultivado. Lo estuvo trabajando por profetas, por sabios, por sacerdocio, hermano, y toda la nación era el olivo cultivado. O sea que no estaba creciendo sin papá ni mamá, estaba creciendo educadamente, estaba creciendo normalmente. Y cuando llegó la plenitud del tiempo, dice, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibieran la nueva etapa. ¿Cuál etapa? La adopción de hijos. Póngame cuidado, por favor, que esto fue lo que ahí me bajó, hermano. Ellos fueron preparados y preparados. Mire, por ejemplo, déjeme ver, tengo 15 minutos. ¿Para qué enviamos a los hijos a la escuela? Ay, hermano, porque no los aguanto en casa. Error. ¿Para qué los envía? Para que aprendan, para que se instruyan. Pero de repente, hermano, pasan los meses de enseñanza y de repente llegan los días de la evaluación. Y cuando usted llega a casa, le dice a su niño: reprobé. ¿Cuántas materias? Todas. ¿Usted qué le dice? Ay, hijo lindo, precioso, digno heredero de tu padre. ¿Usted se goza? ¿O usted dice: ¿para qué fregados te mandé a la escuela? ¿Para qué te alimenté? ¿Para qué me he estado sacrificando? ¿Para que seas un haragán? Tenías que sacar a la familia de tu papá. ¿Ah? ¿Está imaginando? Y usted se molesta. ¿Por qué? Porque ese niño no aprovechó. Pero si el niño llega y le dice: mire, mamá o papá, mi más baja fue una B+. Así era yo cuando era también estudiante, dice papá. Y usted se goza. Cuando llegó la plenitud del tiempo, cuando llegó el momento donde Dios dijo: Israel ya está preparado para recibir la adopción de hijos. Israel está preparado para recibir la nueva visitación. Israel está listo para la nueva etapa. En otras palabras, ya trabajé duro con ellos, están listos. Dice Romanos que entonces Dios, vaya a Romanos capítulo 11, se da cuenta que hay ramas del olivo cultivado que reprobaron. Y entonces, ¿qué hace Dios? Las desgaja. Estoy hablando de ramas cultivadas. Estoy hablando de hebreos de pura cepa. Estoy hablando de gente que le puede decir que viene directamente de Zabulón, de Dan, de Neftalí, de José, y las desgaja Dios.
Y Dios se voltea a ver. Y nosotros todos ahí, hermano, todos. Y entonces Dios dice: este acebuche mexicano. Y te desgaja de tu acebuche, de tu olivo silvestre, y sobrenaturalmente te injerta en el olivo cultivado. Óigame, pero hermano amado, meta usted un niño maleducado de la calle a una clase donde todos han sido educados. Usted me dice: hermano Otto, ¿y por qué en la iglesia evangélica hay tanto problema, tanta división, tanto odio, tanto rencor, tanto estira y encoge, tanta idolatría? ¿Por qué? Porque somos injertados. Tenemos las malas costumbres del olivo silvestre. Damas y caballeros, Dios no me injertó en el olivo cultivado por educado, por bien formado, por ser hermano sabio, por ser santo. No, si yo era cebuche, como tú. Pero la misericordia de Dios llegó, dijo: este guatemalteco está todo torcido, me arrancó de ese acebuche y me plantó en el olivo cultivado por una sola cosa. ¿Sabe cuál? Fe. No fui incrédulo al mensaje de Jesucristo. No fui incrédulo a la palabra de Dios. Cuando me dijeron: hay un solo camino entre Dios y los hombres, y Jesucristo murió por ti, acepté. A mí me costó aceptar, pero bendigo a Dios. Ayer estaba cumpliendo 44 años de que le dije: Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. ¿Sabe qué hicieron en ese momento? Me arrancaron del acebuche y me injertaron en el olivo cultivado. Y empecé a disfrutar la savia de la raíz. Y empecé a disfrutar la riqueza del olivo cultivado. Voy al mensaje que me pegó en el corazón. Dios los trabajó a ellos. Son el olivo cultivado. Pero cuando llegó el momento, porque hermano, de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo. Déjeme imaginar, no me pide el verso. El Padre le dijo: hemos trabajado el olivo. Están preparados. Ya conocen, saben. Nos ha costado muchos siglos de trabajo para que estén preparados para recibirte a ti y recibir la adopción. Y yo los quiero hacer hijos míos y traerlos a la gloria. Y entonces dice Juan: a lo suyo vino. Él esperaba que lo recibieran con los brazos abiertos, porque habían sido trabajados. Pero a lo suyo vino, y los suyos, los que habían recibido la enseñanza, los que habían recibido a los profetas, los que habían visto los milagros de Dios en la liberación de Egipto, toda esa gente que tenía un background, hermano, de alta escuela, no lo recibieron. ¿Cómo se siente el maestro cuando después de enseñar y enseñar y enseñar, los niños fracasan? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. El olivo cultivado, los nobles, los sabios, los educados, los poderosos, no. Y entonces Dios dice: esta mujer bonita me despreció. Me voy a casar con una fea. ¿Me está entendiendo? Tal vez somos la fea. Hermano, hechiceros, idólatras, hermano, haciendo limpias, hermano. Pero la misericordia de Dios dijo: a esos
a esos que son olivo que no es cultivado, a esos espíritus, arráncalos. Y te arrancó de tus raíces, hermano, y te injerta en este bendito evangelio, del cual no me avergüenzo, porque es potencia de Dios para salvación. Y ahora sabemos de unción, sabemos de revelación, sabemos de visiones, sabemos, hermano, de milagros. Y la bonita nos mira así como, oh, estos. A mí me dijeron cuando yo llegué allá, ustedes son idólatras. ¿Así por qué? Porque la mitad de ustedes creen que el hijo es Dios y la otra mitad que la madre es Dios. Ah, bueno, ¿y ustedes qué creen? Nosotros no creemos en ese Jesús. Ah, ustedes no creen en el Mesías. No, sí creemos en el Mesías, pero el Mesías va a ser un hombre de carne y de sangre, no como ustedes que creen en ese tal Jesús. Y dije yo, bueno está que te hayas divorciado de la bonita. No se sienta mal si usted y yo somos parte de la fea, porque Lea solo ojos era, hermano. La que era bonita era Raquel. ¿A que sí? La Lea no, la Lea solo ojos, hermano. Como le dijo un pastor a su esposa, ay, tus ojos son tan lindos como los de las vacas, le dijo. ¿Qué? Le digo, grandotes así, le dijo. Lo único que tenemos es visión del espiritual. Lo único que tenemos son ojos para ver al Redentor, para decirle, te amo, Jesús. Éramos nosotros parte de un olivo silvestre. Por eso tenemos tantos problemas, hermano. Porque nosotros nos criamos sin padre y sin madre. Y venimos al evangelio. Y como en el evangelio es el olivo cultivado, entonces traemos nuestras malas costumbres. Mire, lleve un niño de la calle a comer a su mesa. ¿Cómo come el niño de la calle? Ah, pero ¿cómo comen sus hijos? Ah, no, sus hijos agarran el tenedor. ¿Por qué? Porque son educados. ¿Cómo son tus hijos? Los hijos que tienen papá y mamá respetan la autoridad. Miren, un hijo que creció con su papá respeta al profesor, respeta al policía, respeta al pastor, respeta al presidente. Pero uno que se crió en la 18 o en la Mara Salvatrucha, ¿a quién respeta? Pero lo glorioso de este mensaje es que Dios vio a ese de la Mara Salvatrucha y dijo, ese me gusta, y lo arrancó de la Mara y lo injertó en el olivo cultivado. Y le empieza a dar de la savia y le empieza a educar y le empieza a enseñar, mira, no, aquí lo que tienes que hacer es esto, y empieza a trabajarlo. Y por eso nosotros, hermanos, mire, poquito a poquito estamos siendo transformados. Por ejemplo, y ahora ya no gritamos como antes, ¿va? ¿Se acuerda usted cuando recién vino? Y a usted le quitaban su lugar. ¡Es mi lugar! Entonces no respetan, no saben quién soy yo, quién fui. ¿Se ha fijado que a veces hay hermanos que dicen, usted no sabe quién soy yo? ¿Verdad? Porque todavía traen sus mañas del olivo silvestre. Pero el que ya está cultivado dice, acepta el agravio. Y yo, no, hermano, por favor, le doy honra, porque la Biblia me enseñó a darle honra. Tome usted el lugar, yo me retiro. Qué diferente es la rama del olivo cultivado a la rama del olivo silvestre.
El olivo silvestre es orgulloso. El olivo cultivado es manso y humilde. El olivo silvestre genera odio y temor. El olivo cultivado genera amor. Y entonces me di cuenta de algo. Y con esto cierro. Dios nos trabaja como trabajó al olivo para llevarnos a un momento donde Dios dice: ahora vas a entrar en otra dimensión, pero requiero de ti que me creas. Hermano, ¿por qué los desgajaron del olivo cultivado? Mire, lo que voy a decir, a mí me va a doler. A mí me va a doler. Los hogares judíos, hermano, los hijos, su cultura, su respeto, su forma de adorar, vea cómo son. Vea cómo son. Y cuando yo los veo digo: Señor, estos respetan lo espiritual. Ellos tienen miren, al sumo sacerdote nadie le levantaba la voz. Educados, hermano. Por eso le dijeron a Pablo: al sumo sacerdote injurias. Perdón, dijo Pablo, no sabía que era el sumo sacerdote. Pero a nosotros, nuestros hijos, nos gritan. A usted le gritan sus hijos. Es más, los hijos hasta le pegan a los padres. Dije que iba a decir cosas duras, ¿verdad? Si no, mire el fruto de muchos hijos nuestros maldiciendo a los padres. Ese es el fruto del olivo silvestre. El cultivado no hace eso. Y entonces esto me pegó aquí, porque Dios sabe que ahí estaba sentado cuando ¡pum! Cayó. Tú trabajaste, Señor, por años con ellos. Lo voy a leer otra vez. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo natural fuiste injertado en un olivo cultivado, dice, voy a leer verso 20 o verso 19. Dirás: entonces las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto. Fueron desgajadas, ¿por qué? ¿Por qué Dios desgajó las ramas? Porque tenían problemas de carácter. No. Porque tenían problemas de odio. No. ¿Sabe por qué las desgajó? De ahí. Fueron desgajadas, dice. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Verso 20 o verso siguiente. Muy cierto, fueron desgajadas que le dijeron a Dios mentiroso. No, esas promesas que Dios dijo no son ciertas. No. ¿Le estás diciendo a Dios mentiroso? Dice Dios, muy bien. Trabajé con ustedes dándoles promesas, enseñanza, y ahora que los quiero llevar a una dimensión diferente, incrédulos. Y las desgajó y te agarró a ti. Tú, Salvatrucha, ¿me crees? A las 8, Señor, te agarró y te injertó. Ay, hermano. Y todos hablan buen inglés y tú, excuse me.
Can I talk to you? Pero estás injertado y estás probando la savia y estás probando la riqueza del olivo. Y entonces dice Pablo: mas, muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. ¿Qué dice? No seas altanero, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron. ¿Por qué cayeron? ¿Porque cometieron pecados? No, por incrédulos. Pero para ti bondad de Dios, si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Si algo le ofende a Dios, es que seamos incrédulos. Ay, hermano, dije: Señor, otra vez me estás diciendo que lo más importante es creerte a ti. Lo más importante es, mire, cierro mi Biblia. Llega un hombre y le dice a Jesús: ¿qué debo hacer para hacer la obra de Dios? Y él le dijo: la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. Entonces yo quiero decirle a usted hoy: estamos bebiendo de la savia del olivo cultivado, y esa savia nos dice fe, fe, fe. Señor, pero mira, Señor, ya estoy viejo. Fe, fe. Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria. Fe, porque si soy incrédulo. Uy, hermano. ¿Ya no me crees? Es que eso de que tú vas a venir, y eso de que no, eso de el aviamiento, no es una. No crees, muy bien. Si no perdoné a las ramas naturales, tampoco te voy a perdonar a ti, Chapín. Yo le digo esta noche algo, o esta mañana. Yo podré tener miles de errores, pero una cosa no tenemos que hacer: ser incrédulos. Todo lo puede tener de malo el hermano Otto, pero ¿por qué se mantiene firme? Por la fe. Todo lo puede tener de malo la hermana María, ¿por qué se mantiene firme? Por la fe. Yo sé en quién he creído, y aunque me mate, dijo el escritor, en Él esperaré. ¿Sabe? Sin fe, estimados amigos y hermanos, es imposible agradar a Dios. Entonces ahora nosotros, cuando yo leí esto, dije: Señor, ¿con cuántos de nosotros has trabajado para llevarnos a un punto donde dice: bueno, ahora voy a hacer esto con ustedes? ¿Será, Señor? Ay, no puedo creer. No, yo sí no creo eso. ¿No me crees? ¿No crees que pueda dar vida a los muertos? ¿No puedes creer que pueda hacer reverdecer el árbol seco? ¿No puedes creer que pueda levantar tu familia, tus hijos, aunque los estés viendo en la peor desgracia? ¿No me crees? Y de repente, como estamos en el olivo ahí, la savia sube de la raíz, el autor y consumador de la fe, y te fortalece y te da espíritu de fe, y tú dices: creo, Señor, creo. Y cuando estás medio dudando, ayuda a mi incredulidad, creo, Señor. Y entonces vas a oír las palabras que dice: conforme tu fe,
¿Qué es lo que le agrada a Dios? Amigos y hermanos, estamos en un evangelio donde lo que Dios quiere es que le creas. Donde lo que Dios te está diciendo, mira, si no te voy a juzgar por tus obras, porque, perdónenme, dice, se lo leí, les daré las fieles misericordias mostradas a David. Dios no te llamó ni me llamó por bueno. Me recuerdo el día que el Señor me dijo: lo que he hecho contigo lo quise hacer con otros, pero no me creyeron. Solo tú fuiste como las iguanas, eso digo yo. Te tiraste. Las iguanas se tiran, hermano. Mire, dígale a una iguana, tírate, se tira. Pero dígale a un creyente, tírate. ¿Dónde va a caer? ¿Hay colchón ahí? A veces Dios nos dice a nosotros: camina. Señor, no hay camina. Pues en tu nombre, Señor. Fíjese que a algunos les está diciendo: cásate. Ay, si apenas con lo que gano vivo yo, Señor, y ahora con mujer. ¿No dice la Biblia que es mejor casarse que estarse quemando? Ay, pero hermano Otto, usted porque, pero yo, hermano, gano mucho. ¿Y qué dice? A mí cuando el Señor me dijo que me casara, hermano, yo me asusté. Tenía yo, ¿qué edad tenía mi hija? 19 años, ¿va? Sí, era mi babysitter ella. Y cuando Dios me dice, cásate, hasta me persiné, dije: Señor, a mis 19 años, ¿y de qué voy a vivir, Señor? Y lo peor, cuando me dijo: quiero que abandones la universidad y te sientes a escuchar a tu pastor para prepararte. ¿Y de qué voy a vivir, Señor? 100. ¿Y sabe qué fue lo peor, hermano? Perdone que le diga. Me pegó una enfermedad, se llama glomerulonefritis. Mis riñones estaban paralizando. Y entonces el médico me dijo: la única solución, me dijo, es que reposes 40 días. Ni te levantes a ir al baño, porque si esos riñones no se sanan solos, despídete de la vida. Y yo estoy ahí, hermano, en la sala de mi casa, de mis papás, ahí, tirado. ¿Qué edad tenía? 24 años, ¿va? 24 años, con mi esposa, mis 2 hijos, ahí. Y la voz del Señor: te levantas, vas a renunciar y me dejas el trabajo y te vienes a acostar. Señor. Sí. Y además, como pude, me levanté, hermano, me voy allá a trabajar. Y cuando entro ahí en la Secretaría de la Presidencia a renunciar en el país, me dicen: ¿a qué viene? La cara que tiene usted, me dice, se va a morir. Sí, le dije, pero vengo a renunciar. ¿Cómo a renunciar? Sí, yo renuncio irrevocablemente. Ahí nos vemos. Y me fui a acostar. Y ahora, Señor, espera. Se me acabó el dinero. Enfermo. ¿Y ahora qué hago? Con 2 hijos, ¿verdad? Y lo peor es que el segundo comilón, hermano, terrible. ¿Cómo voy a alimentar este patojo, Señor? Entró un hermano y me dijo: hermano Otto, ¿cómo está? Bien, hermano. Bien. Fíjese, me dijo que hay una iglesita aquí en la Nueva Montserrat, que el pastor tiene su asistente, pero quieren otro asistente. Y el Espíritu me dijo: ahí te quiero. De asistente, del asistente del pastor. Muy bien, Señor. Ahí. Aquí estoy, hermano. Pero no te vamos a pagar nada. Bueno, pues amén. ¿Y cómo va a vivir? No le estoy hablando porque, hermano Otto, hermano, es fe. Yo arriesgué la vida en fe. La he arriesgado en fe.
Todo lo que ha surgido es porque soy como, yo no soy las iguanas, soy iguano. Me he tirado en fe. Dios me dice algo y ahí voy, hermano. Y a mi esposa le digo, vente, cierra los ojos. ¿Dónde vamos a caer? No importa, tú cierra los ojos. No veas con los ojos, ve con la fe. 2019, ve con la fe. Mira hacia adelante, dile: Señor, yo creo en tus promesas, creo en tu palabra, creo en lo que me has dicho, Señor, y me lanzo en fe. Podrá fallarme el hombre, podrá fallarme papá y mamá, pero tú jamás me fallarás. Porque si soy incrédulo, ¿qué hace Dios con las hojas, con las ramas incrédulas? Las desgarra. Yo creo que las ramas naturales nos han de... porque ya vinieron aquí las ramas naturales y me trajeron un olivo y allá está sembrado. Me lo regalaron los hebreos. Y me dijeron: mira, te traemos amén. Porque nos miran así como estos aceuches. Y nosotros los aceuches con unción, hermano, con vino, con palabra, con revelación, con abundancia. Ahora, si usted no quiere la abundancia del olivo, tal vez quiere la pobreza de Tecumumán, la pobreza de Quetzalcóatl. Pero yo quiero la abundancia del olivo, la rica savia que me enseña a amar, que me enseña fe, que me enseña esperanza, que me enseña, hermano, conocer a Dios. ¿Qué le quiero estimular esta mañana yo a usted? No se atreva a ser incrédulo, sino sea creyente a las cosas de Dios. Cierre sus ojitos un momentito. Al que cree, todo le es posible. Hemos sido injertados en el olivo cultivado y la rica savia de la raíz. ¿Sabe qué es lo que la raíz envía a las ramas? Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Yo sé que estás aquí, Señor, y te bendigo, Señor amado. ¿Quiere usted bendecir a Dios? Porque yo sé que el Señor está aquí. No pienses en las cosas que te han pasado. Ni siquiera pienses en lo bueno y malo que te ha sucedido. Sencillamente créele a Dios que estás delante de Él. Si alguien no conoce a Jesús, crea que Jesucristo le ama y acérquese a Dios en esa fe. Si alguien ha tenido problemas de incredulidad, renuncia a eso y diga: Señor, te creo. Sé que soy una rama injertada. Tal vez crecí sin un padre y una madre que me instruyera en lo espiritual, pero tu misericordia me hizo ser un injerto en este olivo, y bebo de esta savia. Si alguien quiere recibir a Jesús, hágalo. Venga y dígale: Señor, abro mi corazón, porque Dios va a cumplir sus promesas, no solo temporales, sino eternas. Y nosotros somos bendecidos con Abraham, el creyente.
Qué maravillosa es la fe. Te genera confianza, te genera paz, te da entendimiento. Padre Dios, Padre Dios, tú sientes levantar al Señor tu espíritu, tus manos y bendecirlo. Deja que fluya el lenguaje ese maravilloso del Espíritu y que tu espíritu se fortalezca en fe, en fe. Que Él haga conforme agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.